Hola, buenas noches. Qué difícil que es ponerse a pensar después de sentir. Digo yo, cuando uno está frente a una expresión artística, es la emoción, solo la emoción, la que primero aparece. Después, en todo caso, el pensamiento, la referencia, la analogía. Y yo escuchaba el contrabajo y pensaba en esa soledad del contrabajo ahí, cómo tenía cautivado a todo el público. Pensaba en la soledad del escritor y del poeta, cuando solo frente al papel, o la computadora, la pantalla, se enfrenta a esos grandes interrogantes que lo colocan de frente a la necesidad de expresarse. Y de expresarse con ideas, para mover el sentimiento, a diferencia de otros artistas que utilizan de pronto el instrumento o el pincel para provocar emociones que disparen sentimientos. Quienes trabajamos con la palabra nos enfrentamos con esta problemática constantemente. A solas debemos manejarnos con un instrumento que además no es nuestro y único. El lenguaje es de todos. Y todos de alguna manera somos poetas, en el sentimiento, pero no en la expresión escrita. ¿Y dónde ha quedado la poesía como expresión artística en este mundo donde ya prácticamente no hay espacio para la reflexión? La velocidad que nos imprime la vida moderna no nos ha dejado espacio para la poesía. Este espacio que nosotros nos hemos fabricado aquí para escuchar un músico de la magnitud del que nos ha deleitado recién, son espacios que aparecen esporádicamente. Nuestra vida cotidiana no nos permite encontrar esos espacios justamente donde encontrarnos con nosotros mismos. Yo me voy a permitir leer unas palabras de Antonio Requeni en una entrevista que le han hecho últimamente acerca del lugar que ocupa la poesía como expresión artística y cómo confronta él el tema de la emoción y del pensamiento, estos dos, esta antinomia que se produce en cuanto a si la poesía debe provocar ideas, movilizar o provocar emociones. Probablemente, después de escuchar lo que él diga, tengamos muchas cosas para preguntarnos nosotros mismos. La presentación de un libro siempre es un motivo de celebración. Y nosotros creemos que cuando terminamos un libro, a mí me pasó por lo menos, cuando terminé mi primer libro pensé que había concluido la obra y me encontré con que realmente ahí empezaba el problema. Yo pensé que el poeta o el escritor eran lo más importante en el hecho literario. Y ahí me di cuenta que son los editores los más importantes. Son ellos los que nos suben o bajan el pulgar como emperadores romanos. ¿Y dónde quedó entonces el hecho estético? ¿Dónde quedó el hecho artístico? Bueno, acerca de esto discurre en una entrevista Antonio Requeni. Él dice así, dice: a veces, cuando leo los versos que se escriben contemporáneamente, aquí y en el mundo, pienso que soy un náufrago, un sobreviviente de otra época, en la que se valoraba la poesía por su belleza, melodía y emoción. Encomillado, belleza, melodía y emoción. Hoy son otros los elementos que parecen tenerse en cuenta. Indudablemente el concepto de lo que es poesía cambia y va a seguir cambiando, inclusive la forma de leerla, como consecuencia del avance de la cibernética. Una gran parte de la poesía actual parece dirigida solamente a los especialistas, a los iniciados. Desde Homero hasta acá, la poesía, salvo algunos breves periodos, fue siempre inteligible. No digo que haya sido y que debe ser para todos. No todos tienen sensibilidad para la poesía, para la música o la pintura. Pero antes había personas normalmente cultas y sensibles que leían poesía, aquella inmensa minoría de la que hablaba Juan Ramón Jiménez. Hoy eso ya no sucede, o sucede en una mínima proporción.
Si una poesía únicamente tiene posibilidad de ser comprendida por los especialistas, a mí no me interesa, dice Requeno. Los poetas deberían reflexionar sobre la acepción que se da coloquialmente a la palabra verso como sinónimo de cháchara, de macaneo. Y yo personalmente agrego de mentira. Hoy el verso es la mentira. Eso no podía haber ocurrido en tiempos de Fernández Moreno, Molinari, Bernardes, González Tuñón o los poetas del 40. Sus versos estaban al alcance de esa inmensa minoría que hoy la constituyen únicamente los poetas. Porque los poetas escriben para los poetas. Antes en la poesía pasaban cosas, ahora el poema da la impresión de una especulación mental, de abstracciones muy sutiles. A veces parecen pensamientos que se piensan a sí mismos. No encontramos sujeto ni anécdota. Después están los versos pedestres, llenos de vulgaridades, que algunos escriben con la intención seguramente de espantar al burgués. Pero los burgueses no leen, menos versos. Todo esto es producto de una desesperada búsqueda de originalidad. Se olvida que los grandes poetas del pasado, Rimbaud por ejemplo, no buscaban la originalidad, eran originales. Luego el periodista le hace una pregunta acerca de cómo hacía él para publicar, que es la gran problemática que tenemos hoy, que trabajamos con el idioma, con el lenguaje. Y le dice así el periodista: en un reportaje reciente afirma usted que es incapaz de perseguir editores o de practicar el alpinismo literario. ¿La buena poesía debe permanecer casi secreta, ajena a los medios?, le pregunta. Pienso en Juan Ortiz, un caso en que el reconocimiento le llegó casi de modo póstumo. Y él contesta así: se trata de una cuestión ética personal. Están los que se desesperan por ser conocidos y reconocidos y los que desesperamos un poco menos. No es bueno que el poema se mantenga secreto, como la maravillosa orquídea en lo más impenetrable de la selva amazónica que nadie puede ver. Un poema guardado en un cajón es como si no existiera. Lo que el poeta debe hacer es primero escribir buenos versos y después, en lo posible, tratar de publicarlos para que circulen. Pero lo demás depende del tiempo, del azar, de esos equívocos que generan el éxito o el fracaso. Esos equívocos que generan el éxito o el fracaso. Lamentablemente las secciones culturales de diarios y revistas y algunos profesores de las facultades de letras, con sus amiguismos y ninguneos, son cómplices de dichos equívocos. Me parece una reflexión pertinente para dos hechos que hoy estamos celebrando. Primero, la publicación de un libro. No es fácil publicar un libro. Acá tenemos amigos de APOA que saben perfectamente las dificultades que enfrenta quien trabaja en soledad cuando cree que su obra está terminada y se da cuenta de que recién ahí comienza el verdadero derrotero. Con lo cual la presentación de un libro, de un poemario, como Palabras Pocas, ya es suficiente para sentirse feliz. Pero además, no solamente presentamos un libro, sino que presentamos este libro. Un libro que no se queda exclusivamente con la palabra vana, con la cháchara, sino que además de apelar a la emoción, hay un tratamiento puro del lenguaje, purísimo, casi como pincelada de un buen pintor, que no necesita del lenguaje rumboso para transmitir cosas. Porque este es un poemario que, desde la palabra económica, desde la palabra escueta, es capaz de producir emoción y de sembrar ideas. Raúl, que además es un gran amigo mío, lo decíamos el otro día cuando estábamos con la gente de APOA, nos conocimos en una clase de filosofía. Y quizás eso nos haya unido un poco, su emoción, pero su apuntar permanentemente a la idea. Yo me quedé un poco con la idea y por ahí dejé un poco de lado la emoción. Decía a modo de broma que me di cuenta mucho más tarde que él que la filosofía no servía para nada. Sin embargo sigo pegado, ¿no? Con la filosofía tengo como esos matrimonios de costumbre, en donde uno ya no puede dejar de dormir con la misma esposa y levantarse y mirar a la misma mujer. De manera que, siendo la poesía algo tan
negado a la velocidad de este mundo moderno, encontrarnos con este libro, particularmente, para mí es un motivo de gran felicidad, porque además su autor es Raúl, un gran amigo. Yo hacía referencia en cuanto al contenido del libro a la apelación que él hace permanentemente de una figura retórica que no está muy presente en los poetas de hoy, que es el oxímoron. Y en la otra charla no pudimos explayarnos acerca de la implicancia del oxímoron como figura retórica dentro de lo que es la poesía. El oxímoron, ustedes saben, muchos de ustedes trabajan en esto, es un recurso que enfrenta conceptos absolutamente opuestos y que a partir de ese opuesto generan un nuevo concepto, por decirlo de alguna manera, una suerte de enfrentamiento entre tesis y antítesis para producir una síntesis. Piensen ustedes que un filósofo grande como Hegel fue capaz de elaborar todo un sistema filosófico a partir de ese mecanismo, presentar tesis, antítesis y luego la síntesis. Y esa síntesis como una nueva tesis de otra antítesis para producir una nueva síntesis, y así circularmente. Acá tenemos una lectora de Hegel para esto. De manera que presentar esos opuestos, que ya están presentes también en la filosofía en Heráclito, en un presocrático de aquellos, ¿no? Los opuestos, las tensiones de los opuestos, para movilizar el pensamiento no es poco, pero hacerlo de una manera estética, como lo hace Raúl, me parece que es un encuentro muy feliz. Ninguno de nosotros aquí es un escritor o un poeta canonizado, pero ustedes no se olviden que Kafka ni siquiera publicó en vida. Con lo cual, si es que esta inmensa minoría ha quedado reducida a nosotros pocos, sepamos valorar lo que hay aquí adentro, porque estos son verdaderas grajeas de creatividad y de talento. Yo no quiero avanzar, había previsto leer un par de poemas, pero me parece que debo reservarle ese honor a Raúl, advirtiendo además que la lectura es un acto absolutamente íntimo, con lo cual esto que les va a presentar Raúl no tiene el mismo impacto que va a tener cuando ustedes lean esa poesía, porque esa poesía se lee, se relee 1, 2, 5, 50 veces y siempre vuelve a tener significados distintos. Tiene una capacidad polisémica enorme, que es realmente lo que a mí me parece un punto a destacar, ¿no? Esa posibilidad de que la lectura sea siempre nueva. A mí me gustaría también que él dijera, yo sé que él no es muy amigo de la oralidad, no tiene mucho apego al micrófono, es más un hombre de reconcentrado y de trabajo íntimo, pero me gustaría que él dijera algunas palabras acerca de cómo él fue sintiendo palabras pocas, cómo fue leyendo estos poemas, qué fue sintiendo y cuál es la razón que lo llevó a escribir. Cada uno de nosotros que escribimos sabemos por qué escribimos, por qué lo hacemos y para qué lo hacemos. Pero ¿qué pensaba él? Por ejemplo, entre otras cosas, acerca de lo que significa escribir. Si la escritura se agota en la escritura misma o reclama la presencia del lector para perfeccionarse. Es decir, un poema, volviendo a lo que decía Requeno, un poema ¿es esa orquídea que está en el Amazonas o es la flor cuando está presentada en el florero frente a nosotros y podemos verla? Con lo cual, el poema ¿es un poema cuando se escribe o cuando está siendo leído? ¿Quién es el lector para el escritor cuando está escribiendo? ¿Se escribe para alguien? ¿Nosotros escribimos para alguien? ¿Hemos pensado alguna vez cuando escribimos que en realidad esta es una relación amorosa en donde hay un amante y hay otro desconocido que no sabemos cuándo va a llegar? De ahí la importancia de la publicación y de la edición. Bueno, algunas cosas de estas, yo te comprometo a que digas por lo menos 4 palabras y después que pases a... Bueno, yo tuve que hablar después del contrabajo, que fue bastante difícil. Ahora te toca tu turno.